Bueno, voy a tratar sobre el concepto de morfología y morfología flexiva. La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que estas presentan y el papel gramatical, que desempeña cada una el segmento de relación con los demás elementos que la componen. Se suele dividir en dos grandes ramas, la morfología flexiva y la morfología léxica. Y según la perspectiva adoptada se distingue entre morfología sincrónica y morfología diacrónica. Bueno, la morfología flexiva estudia las variantes de las palabras que implican cambios de contenido de naturaleza gramatical con consecuencias en las relaciones sintácticas. Como en la concordancia, por ejemplo, ellos trabajan, o en la oración para ti, el conjunto de estas variantes constituye la flexión de la palabra o su paradigma flexivo. El número de los sustantivos y los pronombres proporciona información cuantitativa, como por ejemplo casas, ideas. El género de los sustantivos y pronombres proporciona información significativa, como por ejemplo escritor o escritora. La persona es propiedad de los pronombres personales como yo, tú, vos, entre otros, o los posesivos mi, tú, nuestro. El modo pone de manifiesto en la flexión verbal la actitud del hablante hacia la información que se exonera. Buenas, soy Mitza y hoy les voy a comentar un poco sobre el estudio que se encarga de la composición de las palabras. A este se le llama morfología léxica, el cual se encarga de definir las pautas y estructuras al momento de la creación de nuevas palabras, las cuales suelen estar conectadas o derivadas entre sí. Siendo así, se le divide en dos ramas principales, conocidas como derivación léxica o composición léxica, o en su defecto la unión de estas, las cuales se les conoce como parasíntesis. Este incluye elementos de la composición tanto como de la derivación. Para entender un poco, tenemos que saber que las palabras normalmente están compuestas de una base y un afijo, pudiendo este ser un sufijo, prefijo o interfijo. Lo que divide la derivación de la composición es que la derivación proviene de una base léxica, a la cual se le suma un afijo para cambiarle su significado. Algunos ejemplos de esto son dormitorio, que proviene de dormir, y sensatez, que proviene de sensato. Sin embargo, la composición es la unión de dos bases léxicas para la creación de nuevas palabras, por ejemplo, mediodía o sacacorchos. También mencionamos la existencia de una tercera forma, a la cual llamamos parasíntesis, la cual une ambos métodos creando las palabras como asombrar o enloquecer. Buenas, me llamo Caro y hoy vamos a hablar sobre la morfología sincrónica y la morfología diacrónica. La lengua estudia desde diversas perspectivas. La morfología sincrónica en un determinado momento, como son sus palabras, sus reglas, su estructura, su sintaxis, todo eso en un momento exacto. Y la morfología diacrónica es el estudio histórico evolutivo de la lengua a través del tiempo, a lo largo del tiempo, de los cambios de la lengua, ¿no? Cómo evoluciona la lengua, cómo se transforma, cómo son sus etimologías, de dónde vienen sus palabras, cómo evolucionó la lengua en sí a lo largo del tiempo. Cuando hacemos referencia a etimología, abarca de dónde son sus palabras, de dónde o cómo se originaron, cómo cambió de una lengua a otra, cómo cambió su escritura, cómo cambió su pronunciación, entre otras cosas. Bueno, yo voy a hablar sobre las relaciones entre las unidades morfológicas y fonológicas. Para empezar hay que tener en cuenta que no son escasos los fenómenos morfológicos. Uno de los fenómenos se llama silabificación o sílabo, que sería la segmentación de las palabras en sílabas. Este proceso puede ser sensible a lo que es la estructura morfológica del español. Un ejemplo de adjetivo sería sublumar, el cual se compone por un prefijo sub. Esto da lugar a lo que se segmenta de forma sublunar y no de forma sublumnar.
No ocurre lo mismo con, por ejemplo, la palabra sublime, ya que no reconoce ningún prefijo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de la segmentación ortográfica. Otro factor que influye lo que son los segmentos morfológicos, los cuales pueden poseer variantes alternantes, como por ejemplo la raíz de la palabra tener, que son ten, tief y tuf, y de las designancias del imperfecto del indicativo. Un punto a destacar es que las dos variantes de una misma base se diferencian con la frecuencia de las alternancias vocálicas. Las más sistemáticas en el español son las que afectan a lo que son la diptongación en particular. Por ejemplo, cerrar, cierro, niebla, neblina, diente, dentista. Luego están lo que son las alternancias consonánticas, las cuales configuran las letras S, K y la letra O en gran parte de España. Pueden ser unos ejemplos: sueco, Suecia, médica, medicina. Luego están también las letras G, S, O, que podrían ser un ejemplo: narigudo, nariz, mendigo, mendicidad. Ahora voy a hablar sobre lo que son la suplencia o supresión, que se denomina o se llama así lo que es la sustitución de la base, de una base por otra de igual significado y a menudo del mismo origen. El fenómeno es muy habitual en lo que son las alternancias entre las bases ocultas heredadas o generalmente del latín, con respecto a las bases patrimoniales propias del español. Son bases supletivas, por ejemplo, acu, que hace referencia a acuoso, para agua; digit, que hace referencia a digital, para dedo; lat, que hace referencia a lactosa, para leche. Las alternancias en la base o los afijos se crean también con otros procesos. Entre ellos están la aprología o supresión de consonantes, a veces pueden ser de sílabas. Otro punto serían las alternancias, está el truncamiento o acortamiento, el cual es propio sobre todo en la lengua coloquial. Por ejemplo, el nombre Rafael quedaría Rafa. Por ejemplo, bicicleta, bici, televisión, tele. Luego están las abreviaturas, que las utilizamos habitualmente, las cuales representan las palabras por medio de una o varias de sus letras, como por ejemplo cap, capítulo, P hace referencia a página y CP hace referencia a código postal. También están los acrónimos, las cuales son sílabas con estructura silábica normal, que se integran en la lengua como sustantivos como ovni, no, identificado y volante. Pero también como unidades léxicas está lo que es el Mercosur, por ejemplo, ¿no?, que vendría a ser mercado común del sur. Bien, a continuación voy a explicar lo que son las relaciones entre las unidades morfológicas y las sintácticas. Las relaciones entre la morfología y la sintaxis conciernen tanto la morfología flexiva como la derivativa. Las informaciones flexivas tienen como consecuencia ser sintácticas. Un punto a destacar es que las propiedades sintácticas de las voces derivadas se heredan muchas veces de lo que son sus bases. Las palabras gráficas pueden contener informaciones que correspondan a más de una categoría sintáctica. Es lo que ocurre con las que constituyen las contracciones de varias categorías. Por ejemplo, del, de más el, al, a más el, y contigo, con más tú. Por otra parte está lo que es el comportamiento de los pronombres átonos, que sería me, te, se. Lo que hacen es determinar una formación de una única palabra escrita cuando proponen a gerundios, infinitivos e imperativos. Por ejemplo, diciéndomelo, dársela y guardártelos.